Hoy estamos, ¿qué fecha? Hoy estamos miércoles 7 de noviembre. Nosotros entramos a las 2:10, son las 2:25. ¿Me la encontré a usted, Rebeca? ¿Y a usted? Eric, en la soda. Me los traje para acá porque tenían clases de física y estos temas de hecho entran en examen. Entonces, Rebeca, cópieme ahí en el cuaderno lo que le voy a dictar. Problemas de satélite. En coloquio, un satélite artificial describe una órbita circular a una altura de 500 kilómetros, sobre la superficie de la Tierra. Si efectúa una revolución en 70 minutos, calcule A, la frecuencia, B, la velocidad del satélite y C, la velocidad angular. Vamos a solucionar un problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Datos. Pues vamos a sacar los datos. Me dan una altura y esa altura es de 500 kilómetros. Me dan un tiempo de 70 minutos. ¿Verdad? Y me están pidiendo en el aspecto A que calcule la frecuencia. Entonces, la fórmula, frecuencia es el inverso del periodo. Entonces yo puedo colocar uno por acá y puedo colocar 70 minutos. Pero puedo recordar que para utilizar unidades del sistema internacional, estos minutos deben cancelarse. Y debo colocar minutos arriba, incluso que un minuto es igual a 60 segundos. Entonces, después de realizar todo esto, de multiplicar esto por esto, me da 1 por acá y 4.200 segundos acá. Si yo divido eso, 1 entre esto me da este valor. Un valor de frecuencia igual a 2,38 por 10 a la menos 4 radianes por segundo. También esto yo lo puedo decir hertz. Recuérdese que las unidades de medida para la frecuencia son los hertz. El resultado de inducción siempre va a ser el resultado en notación científica. Sí, si usted quiere puede hacer una notación científica o si no, no. Pero es más cómodo hacer una notación científica cuando estamos trabajando con números muy pequeños o con números muy grandes. Entonces, copia eso ahí, coges. Bien, ya tenemos entonces ese problema. Entonces vamos a borrar ese problemita. Vamos a escribir otro más ahí, que tiene que ver con este problema. La velocidad del satélite, ¿verdad? Les había pedido. Bien, resulta que la velocidad de un satélite, yo la puedo, digamos, vamos a colocar VS como velocidad del satélite. Y la velocidad del satélite se puede calcular mediante esta expresión. Ok. Este valor que está aquí es el valor de una constante. Es una constante de gravitación y tiene este valor, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre el kilogramo cuadrado. Este valor es una constante debida a la gravedad, de gravitación universal. Una constante de gravitación universal. ¿Qué es esta M mayúscula? Es la masa del planeta. ¿Y qué es esta R? Esta R vendría a ser la distancia de separación. Pero tenemos que ver una cosa, por ejemplo, si yo tengo aquí un planeta, digamos que está el planeta Tierra. Digamos que está el planeta Tierra. ¿Ah? Digamos que yo tengo aquí un satélite. Digamos que yo tengo un satélite.
yo tengo que tomar en cuenta que hay una R más una altura. ¿Qué es la R? La R vendría a ser el radio de la Tierra, que se tiene que tomar en cuenta, más la altura que hay de acá hasta donde llegue el satélite. ¿Estamos? Entonces, guarda el celular, por favor. No hay nadie que te interrumpa. No hay nadie que te interrumpa ahora como para que usted esté hablando por celular. Solamente hay dos personas. Sí, pero eso no es para que usted esté con el celular. Rebe, porfa, guarde el celular. Ok, copia eso. Por favor. Asistencia del día 7, ahí arribita. Sí, no, en un ladito ahí, en la esquinita donde esté limpio. Asistencia del día 7 de noviembre. Coloca su nombre y coloca su nombre. ¿Está bien? Otra vez, digamos, si esta es la Tierra, hay un radio aquí. Aquí hay un radio y aquí está Y aquí hay una altura. Profesor, ¿y de cuánto Donde es el esté el radio? satélite. El radio mide 6,67 Donde esté el satélite. Oh, 10. ¿Ya? y no hay, digamos, Pues cuando nosotros vamos a calcular esto, tenemos que hacer lo siguiente. profe, en la calculadora no hay algo que va a Tenemos salvar. que hacer lo siguiente. No. Tengo que colocar entonces el valor de esa constante, que es 6,67 por 10 a la menos 11 newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado por el valor del radio de la masa de la Tierra. Ok, el valor de la masa de la Tierra en este caso es 5,98 por 10 a la 24 ¿De dónde sacó eso? kilogramos. Es un dato que yo les voy a dar, digamos, la masa de la Tierra. Esto sería la masa de la Tierra. Pues siempre nos la va a dar siempre. Ajá. Entonces, la masa de la Tierra sería ese valor. Pero yo no confío Ahora, más en eso el planeta. No, dividido, la G es lo que vale eso. eso dividido entre el valor de R. Pero ustedes recuerdan que este valor de R era la R, que era el radio de la Tierra, más la altura. Entonces, en este caso, el radio de la Tierra es 6,37 Sí, por 10 a la 6 metros, más la altura. Eso es otro dato que se nos da. Si eso es otro dato, esto que está acá, eso y la altura no lo esto que está acá y esto que está acá es un dato que yo les doy. Ajá. Y la altura también es un dato que yo les di, porque yo les dije que la altura era 500 kilómetros. Entonces, ustedes eliminan kilómetros con kilómetros, un kilómetro es igual a 1000 metros. Entonces, esto les da 5 por 10, 5.00 por 10 a la 5. Pero en unidades de metros. Eso quedaría aquí. 5.00 por 10 a la 5 metros. Y eso todo entre raíz, para calcular la velocidad del satélite. De tal manera que esto aquí me daría una velocidad de... Bueno, ustedes lo que tienen que hacer en la calculadora es lo siguiente, para que no se pierda. Pero la que tiene es igual a la de 24. Vean, yo digo que es 6.67 exponente menos 11 Es que esos exponentes. Profesor, estas por calculadoras. 5.98 Otra vez la exponente 24. ¿Qué es eso? Una vez que hayan hecho eso, le dan igual. Y después abren paréntesis. Bueno, igual. Y dividen. Dividen. Primero, abren paréntesis, dividen porque aquí hay una división. Abren paréntesis y colocan 6.37 exponente 6 más, acuérdense que esto era una suma, ¿verdad? Más 5.00 exponente 5. ¿Cómo pones la Cien. exponente? Con esta E de exponente y le doy igual. El valor que le daría entonces en este caso sería este. Igual, sí,
7,62 por 10 a la 3 metros por segundo. Acuérdense que las unidades de velocidad tienen que quedar en metros por segundo. No me voy a ponermeles a explicar cómo es que se cancelan las unidades aquí, porque no terminaríamos. Simplemente cuando yo les dé esta fórmula de velocidad satelital, recuerden que tienen que quedar en unidades de metros por segundo. Si yo les doy, escúcheme bien, Rebeca. ¡Ay! Yo sé cómo. Rebeca, ¿Qué? le dio 7,62. No, 6. No, estoy viendo aquí cómo poner el exponente. Bien. Pues ya lo hago. Rebeca, si yo les doy estos valores en gramos, ustedes tienen que pasarlos a kilogramos. ¿Estamos? ¿Qué? Si yo les doy estos valores en gramos en el examen, ustedes tienen que pasarlos a kilogramos, como lo que hicimos también. Por ejemplo, vimos esta distancia, pero esa distancia yo les había dicho que era 500 kilómetros. ¿Verdad? Entonces, esa distancia tuvieron que haberla cambiado a metros, unidades de distancia. Vean, véanlo aquí. Véanlo aquí. Vamos. Cópiame entonces esto, esta es la solución. Eso es lo que estoy haciendo. Aquí tiene que quedar kilogramos para 2. ¿Para qué vinieron? Uy. ¿Cómo que para qué vienen? Ah, conocimiento. Tienen que... Nada, profesor, nada he dicho. Nada. Si yo no hubiera ido a traerla, no hubiera estado aquí, ¿verdad que no? Yo iba a venir a clases porque para ir a la escuela. Buenas. Es que estos están cerrados. Mi profesora me estaba diciendo examen en música. Ajá. Si llegué tarde. Excusa, Bonita, ¿quién es ella? excusa. ¿Mi esposa? No, en serio. Es que fuimos a hacer un examen a música, porque es que hay compañeros que se exhibieron, entonces no tuvieron que ir, pero ya ahí. Vea, yo no voy, tengo 100 y 100, me puedo sacar un 50 que pasa un 70, así de fácil. Profe, no estoy diciendo nada. Ahorrar eso, No, profesor, es que me interrumpen, por eso no. No cabe nada. O sea, ¿pero qué hacen con tirar la toalla? Es que tuvieron Acá un llegaron problema y al se lugar fue. indicado. Venga, Pacho, para que usted. Aquí sí sobran sopilotes. Chiquillos, Ponle de quita. calla, hagan silencio y copien eso, por favor. Bueno, sobra. Vamos con eso. Otra vez. ¿Cuál es el nombre suyo? Isa, ¿Melissa qué? Rosales. ¿Melissa qué? Rosales. Rosales. ¿Y el suyo? Isabel. ¿Isabel qué? Mora. Ustedes entraban a las 2:10 conmigo y son las 2:51. Profe, pero aquí sí no deja venirnos. Ustedes saben que ustedes tenían lecciones conmigo. Profesor, no, ¿qué quería que le examen, señor? Que me quitaran esa foto, se me va a hacer. Mira, hasta aquí me viene a salir. Es que hasta Fue porque había un examen. Sí, pero ni siquiera le cambió la nota, porque yo me van a que me saqué un 100. Pero ustedes sabían que tenían lecciones conmigo. Pero Estabas nunca nos conversando. usted dijo entrar a hablar del Bueno, examen. A la voy a 1:50. hacer una cosa. Voy a hablar con él porque ya, según lo que ustedes me están diciendo, ya no es la primera vez que me hace esto. Y él tiene que respetar, en ese sentido. Él debe de saber que él tiene el horario para su examen y su lección, y también tiene que respetar el horario y la lección del compañero, de cualquier otro compañero. Ahora, yo no voy a creer lo que ustedes me están diciendo, hasta tanto no hable yo con él. ¿Entendido? A mí sí me cree. Voy a hablar primero con él. Ok, vamos entonces. ¿Qué es lo que le estás diciendo? Siéntate un momento para leer. Cuando yo tengo... José. Perdón. Se llama Pancho. No, ¿Cómo se llama? Pancho. José. Profe. Ay, él se llama Ricardo, pero no le gusta. No le gusta que le digan Ricardo. A ver, hagan silencio, por favor. pero es que hace mucho problema no concentrarme. Disculpe, profesor, por haberle interrumpido. Cuando yo tengo un satélite que está cerca de las inmediaciones de la superficie terrestre, digamos que yo tengo que tomar en cuenta que el planeta tiene un radio, ¿verdad? ¿Va a volver a explicar eso? El planeta tiene un radio, ¿verdad? Resulta que según la teoría de estos señores que estudiaron esto, no recuerdo el nombre de ellos en este momento, pero ciertamente la Tierra tiene un punto de atracción
imaginario que está en el centro de la Tierra. Tiene un centro de gravitación que está en el interior de la Tierra. Eso es lo que nos mantiene. Eso es lo que hace que un cuerpo caiga. O sea, es lo que nos mantiene a nosotros. Cuando un cuerpo cae, siempre cae hacia el suelo, Profe, hacia un centro de gravitación terrestre. y si eso no estuviera, nosotros no tuviéramos que caer. Lo que produce la. Entonces, vamos a ver esto. Si yo tengo, por ejemplo, un satélite, resulta que yo tengo que tomar la distancia del radio de la Tierra y tengo que tomar también la distancia que hay hacia ese satélite. Tenemos entonces una altura y tenemos un radio. Entonces, y tenemos que utilizar esta fórmula para calcular eso. Esta fórmula entonces sería la constante de gravitación por el valor de la masa del planeta Tierra en este caso, dividido entre la distancia que separa al planeta con respecto al satélite. Chiquillos, vean, estoy explicando y ustedes no me dejan. Entonces, vamos a hacer una cosa. Yo estoy cansado de pedirles a ustedes, vean la hora que es, son las 2:55 y ustedes entraban conmigo a las 2:10. A ver, ustedes entraban conmigo a las 2:10 y son las 2:55 y apenas vean entrando los demás, ¿verdad? Pero ¿por qué no vamos a jugar con los de música? No. Profesor, pero Vean, vamos con esto. Después solucionamos el asunto. Vamos con esto. Voy a explicar entonces yo. La constante de gravitación entonces son 6,67 por 10 a la menos 11 metros sobre kilogramos al cuadrado. El valor de m es el valor de la masa. Este dato que le estoy colocando un asterisco acá es el valor de la masa de la Tierra. 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Eso es. Después, este R no es otra cosa que la distancia. Esto desde aquí hasta aquí es ese R. Solo que ese R es igual al R de la Tierra más la altura que hay entre la superficie de la Tierra a donde está el satélite. Y entonces simplemente yo en este caso multiplico este valor por este valor y lo divido entre esta distancia de separación. Esto que está acá, ¿qué? Aquella es la fórmula. No, la fórmula es esto que está acá. Esto que está aquí es 6,37 por 10 a la 6 metros, es el radio de la Tierra. El radio, este R que está aquí, es igual a 6,67 por 10 a las 6 metros. ¿Estamos? Y ahora, esto se le debe de sumar la distancia que hay entre la superficie del planeta, y lo que es el satélite. Que yo les dije en el problema que les dejé aquí, que esa distancia era de 500 kilómetros. Entonces esos 500 kilómetros convertidos a metros queda en esto. Ese valor entonces se suma, aquí se suma. Se multiplica esto por esto, se divide y se le saca la raíz y queda entonces en esto. ¿Verdad? Entonces, mira mañana. Bien. ¿Verdad esto de acá? No, yo le voy a poner les voy a dar las hojitas para que A mí ustedes no me da saquen. hojas, a mí me dicta y yo copio. Ustedes llegan temprano, uno que viene temprano. Bien, otro valor que yo les pedí que calcularan era, digamos, la velocidad angular de ese satélite. Pues ustedes sabían conmigo en lecciones pasadas que la velocidad angular se calcula mediante esta expresión. Okay. Si yo multiplico 2 por el valor de pi, 3,14. ¡Cállese! 2 por 3,14 es 6,28. Y eso lo vamos entonces a dividir entre el valor del tiempo. Dice que el tiempo era 70 minutos. Pero recuerden que 70 minutos, yo tengo que pasar esos minutos tengo que pasarlo a segundos. Entonces yo sé que un minuto tiene 60. Si yo multiplico esto por esto me da 4.200 segundos.
Entonces, ese valor es el que estaría aquí. 4200, pero quedaría segundos. Si yo divido ese valor entre este valor, me va a dar entonces 1,5 por el 10 a la menos 3 radianes por segundo. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente multiplicar 2 por el valor de pi, que es 3,14, entonces me da Y ahí porque no 6,28. puso Y el 2,38. tiempo era 70 minutos. Los 70 minutos pasados a segundos es 4200 segundos. ¿Sí? Entonces eso sería 1, cuando yo agarro esto y lo divido entre esto, sería 1,5 por 10 a menos 3 ¿Y radianes por por qué ahí lo segundo. puso Dígame. 2,38? Yo voy a borrar esto en vista de que le voy a dar eso para que le saquen copia, pero entonces... A mí me lo tiene que dar por escrito. A mí nada en copias. Les digo algo, es adicionante porque ¿Y qué va editando? Un copio. digamos que voy a colocar los datos de este problema, datos acá, de este problema. La gravedad de un planeta tiene una magnitud de 30 Pero ¿por qué no se copio? porque a mí mismo No, nada que ver. La gravedad de un planeta tiene una magnitud de 30 metros por segundo. hay que quitar segundos y que poner ¿Sabe? La gravedad del planeta. Ajá. Si la masa de dicho planeta es de, entonces vamos a colocar la masa del planeta, digamos que es una M mayúscula, la masa del planeta es igual a 2,5 por 10 a la 20. A la Así lo 20 entiendo gramos. yo. Así lo entiendo, profesor. Esto es un, por ejemplo, un problema hipotético, no necesariamente tiene que ser un problema que sea totalmente cierto o verídico, ¿verdad? De la realidad. Determine la distancia desde su superficie hasta el centro del planeta. Entonces, lo que me están pidiendo es la distancia R. R vendría a ser distancia. Dice, la gravedad de un planeta tiene una magnitud de 30 metros por segundo. O sea, la gravedad tiene una magnitud de 30 metros por segundo al cuadrado. Si la masa de dicho planeta es de este valor, en gramos, aquí debería ser en kilogramos, pero vamos a hacerlo así, haciendo por ejemplo, un ejercicio que no existe, que no es real, pero como para que ustedes tengan que hacer una conversión de gramos a kilogramos. Aclaro que es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Y lo que yo les estoy pidiendo es la distancia. ¿Cuál distancia? Esta que está acá, ¿le pasa algo, señorita? ¿Ah? ¿Le pasa algo? Sangre. ¿Ah? Sangre. Ajá. Si quiere salir, puede hacerlo. No, tranquilo. Ok, lo que yo les estoy pidiendo acá es que calculen el radio de este planeta. ¿Cómo calculamos el radio de ese planeta? Mediante esta fórmula de acá. El radio, la distancia de separación del centro del planeta a su superficie sería mediante esta fórmula que está acá. ¿es una G o un 6? Esta es una G mayúscula. Es una G mayúscula. Pero entonces el problema se resolvería de esta manera. Vean, el valor de esa G, yo les voy a colocarlo aquí. R acá. Mensaje. No lo voy a ver porque se fue la votación. Bien, aquí sería 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Ese es el valor de esta G que está aquí. ¿Entendido? Sí. Por el valor de la masa, que en este caso sería de 2,5 por 10 a la 20. Digamos que son gramos para hacer una conversión, cosa que no es así. Y eso lo vamos a dividir entre la gravedad. En este caso la gravedad sería 30 metros por segundo a la masa. Porque Si en este yo- caso no es 9,8. Porque es otro planeta. ¿Ves? Entonces, al realizar la operación, entonces tendría yo aquí una R de 5,56 por 10 a la 5. Ay, qué
sacar Pues, puntos. sí, no. Creo que todos y... Bueno, digamos que esto acá, no voy a poner las unidades acá, porque ciertamente si yo voy a encontrar distancia, si yo voy a encontrar una distancia, tiene que quedar en unidades de distancia, que son metros. Entonces, nada más aplican eso ahí y entonces les tiene que dar este valor. Pues uno va a dejar sacar los fórmulas, ¿verdad, profesor? Profesor, sí. Yo se los voy a poner en el examen, Sí, más fácil. por ahí, pero ustedes van a tener que leer el problema. No, pero me puede parecer que miras que vea, si uno lleva digamos, digo que la vez año pasado nos puso la fórmula, pero si nosotros no fuéramos llevado aquella fórmula grande, que era M y no sé qué, y un montón, yo me hubiera perdido mi desarrollo, porque usted en el examen no puso la fórmula. Entonces podemos llevar las fórmulas. Siempre, a mí lo que me interesa es que la sepan aplicar. Mientras ustedes no lleven ningún forro, solamente una fórmula, no hay problema. Pablo lleva un día un amigo por ahí. ¿Estamos? Chiquillos, Solo de estamos. nombres. Solitos echan al agua. Bien, entonces si quieren pueden copiar ese y ya ahorita les pongo otro. Suave, pero ya lo ocupo la respuesta, ya. Yo se los voy a dar ahí la tienen. Pero Yo espérate. confío. No, por No favor. confío. Isa, ¿me puede regalar la respuesta, por favor? Vamos entonces con esto, chicos. Aquí se les explica muy detalladamente ¿Leía menos? sobre esta situación. Cuando el famoso examen de separación de esos dos. Breve, por favor, si usted me sigue ofuscando, le va a mandar un reporte. Profe, pero es que para el tema del arco no estoy entendiendo. Voy a adelantarlo porque lo voy a explicar. Vea, la fuerza de atracción que existe entre dos cuerpos se logra mediante esta expresión. La constante de gravitación universal, que ustedes ya la vieron conmigo en el otro problema, multiplicando la masa del primer cuerpo por la masa del segundo cuerpo entre la distancia de separación entre ellos, al cuadrado. Esta fórmula que está aquí es la fórmula de gravitación, de la constante de la gravitación universal. Digamos que ¿Y la sí, pasada? era otro ejemplo diferente. ¿Fórmula de qué? Fórmula para la gravitación universal. Esto que está aquí, masa sería G, acuérdense que G es 6,67 por 10 a la menos 11 Newton metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado. Si mal no recuerdo. Esta fórmula que está acá, entonces, es para calcular la fuerza de atracción que se ejerce en dos cuerpos simultáneamente, ¿verdad? Esto es una constante de gravitación universal que es igual a esto que ustedes están viendo acá, 6,67 por 10 a la menos 11 newton metros cuadrados sobre kilogramo Va a cuadrado. conectar, porque vamos a dar un número, sacar datos y cómo aplicar la fórmula. Como siempre se ha hecho. Ajá. Y ahora eso dividido entre la distancia de separación al cuadrado. Ujú. Lógicamente, presten mucha atención en esto. Si yo tengo, digamos, 100, si yo tengo 100 y lo divido entre 2, me da 50. Como la 100. ¿Cierto o no? Pero si yo lo divido entre 4, me da ¿qué? 25. Entre más grande sea este valor de divisor en el que se divide, más pequeño va a ser esto. Bien, vamos entonces a